el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cómo están, queridos hermanos? En esta oportunidad tengo el privilegio de compartir acerca de una de las epístolas que el apóstol Pablo escribió en la prisión. Me refiero a Filipenses. Aunque Pablo escribía en la cárcel, la alegría es el tema dominante en esta carta. Los cristianos deberíamos estar alegres en toda circunstancia, aun cuando las cosas vayan mal, aunque sientas el deseo de quejarte, aunque cuando a nadie más esté alegre, tú tendrías que estar contento. Alegre. ¿Por qué? Porque Cristo sigue siendo el Rey y nosotros lo conocemos, de modo que podemos alegrarnos siempre en Él. Vamos a orar. Dios Santo, queremos entregarte este tiempo, entregarte tu palabra. Te suplicamos, Dios amado, que prepares el corazón de cada una de las personas que nos están escuchando, lo están viendo a través de las redes. Te oramos, Dios bendito, para que esta palabra que vamos a compartir podamos reflexionar y el Espíritu Santo abra el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, para que realmente esta palabra contribuya a la edificación de cada uno de nosotros. Te entregamos este tiempo y te suplicamos tu bendición. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título que le he puesto para esta reflexión es El progreso del Evangelio. Vamos a leer Filipenses 1, del 12 al 17, que dice: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. En esta oportunidad vamos a compartir esta reflexión con 3 puntos importantes. La primera, vamos a hablar acerca de las pruebas que pueden impulsar el Evangelio. Una segunda, las dificultades que se oponen al progreso del Evangelio. Una tercera, por envidia o de buena voluntad, el Evangelio era predicado. Y vamos a tener una conclusión. Ya para entrar a la enseñanza, vamos a compartir una ilustración muy importante y quiero que me pongas tu atención. Imagina una cárcel oscura, fría, con cadenas que retumban al moverse. Dentro está Pablo, un hombre que debería estar quebrado por el sufrimiento, pero en lugar de quejarse, escribe con gusto. En vez de desanimarse, ora, y en lugar de rendirse, alienta a otros. Sus cartas, redactadas con manos encadenadas, recorren distancias que él no puede recorrer. El Evangelio se escucha en los pasillos del palacio y los soldados del César lo comentan. Pablo está preso, pero su mensaje no. Mientras muchos veían su encarcelamiento como una tragedia, él lo veía como una estrategia divina. En lugar de ser un obstáculo, su prisión se convirtió en un púlpito, desde donde se proclamaría a Cristo.
¿Quién hubiera imaginado que desde la prisión se encendería una luz que alcanzaría a muchos? A veces pensamos, queridos hermanos, que nuestras limitaciones pueden detener el plan de Dios. Pero Pablo nos recuerda que cuando nuestras manos están atadas, el poder de Dios sigue libre para obrar. No importa dónde estés, dónde te encuentres, Dios puede usar tu situación para extender el reino. Este primer punto que vamos a ver cómo las pruebas pueden impulsar el Evangelio. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y aquí quiero hacerte unas preguntas de reflexión para que vayas meditando. ¿Qué quiso decir Pablo con estas palabras? ¿Cómo pudo ver su situación como una oportunidad, no como un problema? ¿Qué podemos aprender de su actitud y de su ejemplo? Vamos a empezar a desarrollar esta reflexión tomando en cuenta estas preguntas como un punto de partida. El apóstol estaba feliz al considerar, después de todo un tiempo de mucho trabajo y dificultades, que todo lo que había pasado en su vida se reflejaba en el avance de la obra de Dios y el progreso del Evangelio. Todas las circunstancias que el apóstol había estado pasando, en ningún momento lo habían desanimado. Él continuaba con el avance de la obra y el progreso del Evangelio que se veía latente. La palabra griega que el apóstol usa para referirse al progreso se llama procope, la cual significa literalmente dar un golpe hacia adelante. Pablo había visto cómo el Evangelio que predicaba se había abierto paso a través de los diferentes obstáculos que se habían presentado. Pero esto no lo había detenido. Se veía un progreso que era motivo de gran gozo para el apóstol. Por primera vez, la buena noticia aún requería sacrificio. La pasión que el apóstol tenía era que, sin importar el costo, otros descubran la buena noticia de la vida eterna mediante Jesucristo. La verdad, queridos hermanos, es que las dificultades siempre estarán presentes en el trabajo de la obra de Dios. Pero es importante no desanimarnos. Aunque cuando parezca que las cosas no van bien, o incluso nuestros planes puedan fracasar, o nada salga bien, no debemos desalentarnos. Debemos continuar en la búsqueda de que se cumplan los propósitos del Señor, siendo fieles a lo que el Señor nos ha mandado. Pero no olvidemos que en todo momento debemos permanecer siempre fieles y constantes, entendiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso lo podemos verificar en 1 Corintios 15:58, que nos dice: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es una linda promesa que el Señor tiene para sus hijos. El trabajo del Señor no es en vano. Estos acontecimientos pertenecían a lo que Pablo llamaba como el avance del Evangelio. Los padecimientos de Pablo cobraban significado, no tan solamente para él, sino también para los amados filipenses. ¿Cómo podemos poner en práctica esta referencia a la que estamos hablando de la porción bíblica? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas? A veces vemos las dificultades como algo negativo, pero el apóstol Pablo nos enseña que las pruebas pueden ser ocasión perfecta para hablar de Dios. Si te enfrentas a un reto, pregúntate, ¿cómo puedo usar esta situación para compartir el amor de Cristo? Segundo punto, las dificultades que se oponen al progreso del Evangelio. Vamos a leer el capítulo 13 y 14. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué significa esta afirmación? ¿Cómo pudo Pablo ver su situación como una oportunidad para dar testimonio de Cristo? ¿Qué lecciones podemos aprender de su ejemplo para enfrentar nuestras propias dificultades?
Trabajar en la obra del Señor no es fácil, hermanos. A veces algunas personas podríamos emocionarnos y pensar que el trabajar en algún ministerio o servicio dentro de la iglesia sería ir como un bote en viento en popa. Pero la verdad es que no siempre será así, porque no tardarán las dificultades en presentarse. Desde que Pablo se convirtió, existió en él un anhelo de dar testimonio de su fe, pero no fue fácil, ya que los cristianos no confiaban en él porque él había sido un perseguidor de la iglesia. Y no fue hasta que Bernabé lo apoyó en este logro acercarse a los hermanos de la fe. Tenía mucha desconfianza del apóstol justamente por su testimonio que tenía, que era perseguidor de la iglesia. Hechos 9 del 26 al 27, ¿qué nos dice? Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También le dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Aunque Pablo usó el respaldo del Espíritu Santo durante su ministerio, también las dificultades no estuvieron ausentes. Estoy seguro, y eso lo leemos en el libro de Hechos, que los apóstoles, durante sus 3 viajes misioneros que tuvo el apóstol Pablo, sufrió persecuciones y fue víctima de fuertes palizas y cárceles que sufrió a manos de sus enemigos. Y esto podemos evidenciar en 2 Corintios 11, del 24 al 28, que nos dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio 1 noche y 1 día. He estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los que de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros del desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahora Pablo les escribe a los filipenses y les dice que en ese momento se encontraba prisionero por causa de Cristo, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Hechos 28 al 30 al 31 nos dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Él tenía la posibilidad de compartir el Evangelio a toda la gente que lo visitaban a él. Por el hilo de los Hechos sabemos que Pablo estaba prisionero en Roma, porque en Jerusalén había sido capturado por haberse involucrado en un disturbio donde muchos judíos querían lincharlo, querían matarlo al apóstol. Tenían acusaciones falsas. Y él habían comentado de que también había profanado el templo, introduciendo a gentiles. Luego Pablo fue prisionero en Cesarea, donde tuvo que presentar su defensa y el testimonio del Evangelio repetidas veces, hasta que apeló a César para presentar su caso ante el emperador, y debido a que era ciudadano romano, no se le negó. La situación del apóstol Pablo realmente era una situación muy complicada. Lo perseguían, que no querían hacerlo para matar. Así llegó el apóstol a Roma, donde nos dice que en Hechos pasó 2 años en una casa. Pero es interesante ver que a pesar de que había estado prisionero todo ese tiempo, el Evangelio seguía avanzando porque no le impedían predicarlo. Antes, con toda libertad, era anunciado. Pablo estaba custodiado por la guardia pretoriana. ¿Quién era esta guardia pretoriana? Estos eran soldados de élite del ejército romano, que servían como guardia personal del emperador.
eran temidos por su disciplina y poder político. Eran personas especiales en el resguardo del apóstol Pablo. El apóstol tuvo la oportunidad, imagínense, queridos hermanos, tuvo la oportunidad de compartir las buenas nuevas del Evangelio por 2 años a todos estos soldados romanos. Estaba en la casa encarcelado, pero aprovechaba de compartir el Evangelio. A través de estos soldados, lo importante es que esta noticia del Evangelio se propagó dentro del Palacio Imperial. ¿Qué les parece? Realmente una situación como el Señor estaba permitiendo que a través de la predicación del Evangelio, esta buena noticia corra definitivamente por todo el Palacio Imperial. En ese sentido, Pablo estaba prisionero, pero no porque fue un malhechor, sino porque era un embajador de Cristo en cadenas. Él predicó el mensaje de salvación. Por él, en su carta a los Efesios, les piden que oren por él, para que aún en sus prisiones Dios le conceda predicar el Evangelio. Él necesitaba que los hermanos de Éfeso también lo apoyen, para que la predicación sea más efectiva, digamos, hasta que se cumplan los propósitos del Señor. Efesios 6, del 18 al 20, ¿qué dice? Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténgase alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Oren también por mí. Pidan que yo tenga valor cuando esté anunciando las buenas noticias y que los que escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. Mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje y por eso estoy preso. Oren a Dios para que yo diga ese mensaje, cómo debo hacerlo sin miedo. El apóstol estaba pidiendo a los hermanos de Éfeso que oren para él, para que realmente continúe con la predicación del Evangelio. Pablo nunca se avergonzó de predicar el Evangelio, aún estando en sus prisiones. Y eso podemos verlo en Hechos 26, del 28 al 29, que nos dice. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por un poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos, tal cual suyo, excepto estas cadenas. Aquí podemos decir, a pesar de que Pablo se había encontrado en muchas prisiones, esto no lo desanimó ni tampoco detuvo el avance del reino de Dios. Porque como hemos visto en el versículo 13, dice, sus prisiones en Cristo, es decir, su testimonio del Evangelio en sus prisiones, se habían hecho patente ante todo el pretorio, que gobernadores y aún el mismo emperador romano y a muchas personas más, lo cual era una evidencia de los resultados fructíferos del trabajo en el Señor que estaba haciendo el apóstol Pablo. ¿Qué nos dice el versículo 14? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora bien, el progreso del Evangelio no solo se veía en esto, sino también en el hecho de que su encarcelamiento y sufrimientos por la causa de Cristo habían provocado que otros se animaran a predicar el Evangelio, siguiendo así su ejemplo. A la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven mucho más a hablar de la palabra del Señor sin ningún temor. Qué hermoso es esto. La verdad es que muchos posiblemente hubieran renunciado a predicar el Evangelio al caer en la cárcel. Imagínense donde tú puedas estar en ese momento. Pero ¿qué ocurría con el apóstol? Era totalmente diferente. El apóstol nunca dejó su trabajo. Siempre al margen de que estaba en cadenas, atado, encarcelado, etc., nunca dejó de ser obediente al trabajo que el Señor le había encomendado. Nosotros debemos motivarnos por el ejemplo que el apóstol nos da y la actitud que tuvo Pablo al no desfallecer ante la situación tan complicada que estaba viviendo. A veces las dificultades en el ministerio serán muchas, pero no debemos desmayar. Antes sigamos adelante, perseveremos, llenos de esperanza en las muchas promesas que el Señor nos da en su palabra.
Busquemos su fortaleza en la oración y continuemos predicando y enseñando la palabra, porque el Señor tiene el control de todo y sabe recompensar a los que son fieles. El tercer punto, por envidia o de buena voluntad el Evangelio era predicado. Aquí vamos a ver el versículo 15 y 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los otros anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué quiso decir Pablo con estas palabras? Porque había envidia y contienda entre los predicadores, posiblemente. ¿Qué diferencia había entre los que predicaban por buena voluntad y los que lo hacían por malas razones? Porque habían estos dos grupos. Habían gente que predicaba justamente de buena voluntad y otros lo hacían tal vez con otras razones para beneficiarse. Existían algunas personas que tenían envidia del ministerio de Pablo con el fin de causar el daño y desprestigiar su labor de predicar el Evangelio. Se habían aprovechado del encarcelamiento del apóstol para predicar el Evangelio y querer tomar su lugar. Al saber que el apóstol estaba en la cárcel, ellos habían tratado de tomar su lugar predicando el Evangelio. Pero esto al apóstol no le molestaba, ya que entendía que la obra no era de él, sino del Señor, y lo importante era que el Evangelio se siga predicando. Las prisiones de Pablo ayudarían al progreso del Evangelio. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero los otros lo hacen por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que esto estoy puesto para la defensa del Evangelio. El versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. El apóstol Pablo, que escribió esta carta desde la cárcel, reconoce, queridos hermanos, que algunos lo hacen por amor, sabiendo que él ha sido puesto por Dios para defender el Evangelio, y los otros lo hacen por rivalidad, no sinceramente pensando que si con esta actitud causarían problemas. Pablo podría haberse deprimido, desanimado o desilusionado. Podría haberse hundido en la autocompasión y en la desesperación. En cambio, ¿cuál fue la actitud del apóstol? Vio su prisión como algo designado por Dios de hecho. Dios usó el encarcelamiento de Pablo en Roma para llevar el Evangelio al centro del imperio, así como para darle a Pablo mucho tiempo más para escribir esas cartas, que un día formarían parte de un Nuevo Testamento y nos ofrecerían mucha enseñanza y ánimo. Dos preguntas para poder meditar. ¿Te cuesta trabajar y aceptar tu situación actual? ¿Te quejas del lugar en que Dios te ha puesto? Aunque por la educación y el esfuerzo podemos obtener un nuevo rol o posiblemente conseguir un empleo, a menudo Dios nos pone en un lugar para que podamos servir. Y ese servicio tiene que ser en forma obediente. Y es un privilegio, queridos hermanos, el poder servir en la iglesia. El Señor te otorga dones, te otorga talentos, habilidades, destrezas, justamente para que el servicio que tú puedas hacer en la casa sea un servicio efectivo, que pueda llegar a muchas personas. Ya sea en la cárcel verdadera o un lugar donde usted te sientas prisionero, Dios desea que le sirvas con fidelidad y alegría. Versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Aquí se encuentra el grupo de aquellos que lo hacen de buena voluntad por amor al Evangelio, sabiendo, es decir, un participio que entre ellos prediquen el Evangelio por conciencia de que Pablo está en su situación por defender el Evangelio. Es interesante que Pablo, estando en la cárcel, no habla de su propia defensa, sino de la defensa del Evangelio. Aquí se desvanecen las
las motivaciones egoístas, las apariciones ambiciosas del centro, no se encuentra en lo que le pasa a Pablo, sino es bien lo que pasa con el Evangelio. Y bajo esta percepción, Pablo se regocija. Pablo estaba siempre enmarcado y consciente de que todo lo que él hacía era para el progreso del Evangelio. Él de alguna forma no se estaba beneficiando para nada, no, pero estaba siendo obediente al mandato que el Señor le había dado. El hecho de poder compartir las buenas nuevas le era complicado, definitivamente, pero nunca se desanimó y siempre estuvo presente, siendo fiel a lo que el Señor le había mandado. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? A veces nos desanimamos cuando vemos a otros servir con motivaciones incorrectas. Sin embargo, Pablo nos enseña que aunque las personas fallen, el mensaje de Cristo sigue siendo poderoso. No dejemos que el comportamiento de otros nos robe el gozo de servir a Dios. Ya para poder concluir este tiempo de reflexión, ¿qué podemos decir, hermanos? Este pasaje nos enseña a ver las pruebas desde la perspectiva de Dios, a priorizar el Evangelio y a vivir con una mentalidad eterna, a su rival, a Cristo en nuestra conducta y a perseverar en medio del sufrimiento. La vida cristiana no es fácil, pero cuando vivimos con propósito, nada es en vano. Dios no desperdicia ninguna prueba en tu vida. Tal vez estás enfrentando un momento difícil o no entiendes el propósito detrás de ello, pero recuerda esto: Dios está usando cada circunstancia para su gloria y para tu crecimiento. Cuando veas problemas, mira oportunidades. Cuando enfrentes oposición, mantente firme. Cristo es suficiente. En Él siempre vamos a encontrar victoria. Recuerda y no lo olvides, predica fielmente su palabra, el Evangelio que nos encomendó nuestro Señor y Salvador. Predica a Cristo y a este crucificado. Y no prediques de ti o de tus emociones. Nunca te apartes de la verdad. Nunca suavices la verdad. Nunca adaptes la verdad a la sociedad y a la cultura, porque si lo haces, dejará de ser una verdad. Amén. Vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor por este tiempo, realmente porque es un tiempo que el Señor ha usado para poder bendecir a todas las personas que nos están escuchando. Padre bueno, queremos agradecerte por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Queremos orarte, Dios bendito, que todo lo que hemos podido compartir contribuya, Señor, a cada uno de mis hermanos en su formación espiritual, en su crecimiento, Señor, y que las cosas que no están siendo conforme a lo que manda tu palabra, tú puedas ir corrigiendo, Señor. Y gracias, Dios bendito, por tu obra, por esa preciosa obra, Señor, de compartir el Evangelio a toda gente que todavía necesita escucharte. Y gracias porque somos instrumentos y tú nos permites, Señor, difundir tu palabra a través de las enseñanzas. Gracias, Dios bendito, te alabamos y te bendecimos. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Tomaste mi lugar.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.